Bienvenidos de nuevo a The Business Journey. En este episodio nos sumergimos aún más en el apasionante universo de la sostenibilidad. Y para ello, tenemos el privilegio de presentarles a una invitada excepcional. Nos acompaña la economista Paola Freire, directora académica de posgrados en la UES. Con Paola, exploramos su profunda experiencia y los vastos conocimientos que ha adquirido en torno a la sostenibilidad. Ella nos compartirá no solo su trayectoria profesional, sino también la pasión que le impulsa en esta temática, un camino que ha venido forjando y enriqueciendo a lo largo de los últimos años. Prepárense para una conversación inspiradora que nos mostrará cómo la sostenibilidad se ha convertido en un pilar fundamental en su vida y carrera. ¡Comencemos! Bienvenidos a nuestro tercer episodio de nuestra cuarta temporada del podcast de Business Journey, esta vez dedicada a la sostenibilidad. Y el día de hoy contamos con nuestra directora académica de la Facultad de Posgrados, la economista Paola Freire, que es amante de la sostenibilidad. Paola, un gusto tenerte aquí con nosotros. César, muchas gracias por la invitación. Bueno, y a todos, de verdad venir a hablar de este tema me apasiona mucho. Yo soy economista y he ido alineándome a esto, pensando cómo desde el mundo empresarial y luego ahora desde el mundo académico podemos aportar a esto que ya no es una moda, sino una tendencia y una forma de vivir y de manejar o gestionar empresas. A todos los invitados les estoy haciendo la misma pregunta que te la comparto a ti también. Se habla mucho de sostenibilidad, pero se conoce poco de sostenibilidad. ¿Qué es para Paola la sostenibilidad? Bueno, la sostenibilidad es hoy una forma de vivir y es una forma en que las empresas garantizan que van a permanecer en el tiempo. Ya no es una moda, es lo contrario. Es cómo voy a garantizar a los accionistas y a mi resto de grupos de interés que esta empresa va a sobrevivir en el transcurso del tiempo. Entonces, debe ser parte del ADN y de la planificación estratégica. De hecho, las organizaciones que lo viven así son las más exitosas. Y están ahí los rankings, no nos estamos inventando, es lo que hoy en el mundo se habla. Y ya en el Ecuador hay rankings interesantes en el que podemos ver cómo las empresas más comprometidas en estos temas son las que mejor reputación tienen. Su marca como intangible vale mucho más y más que todo, toda la filosofía de la organización camina en torno a la sostenibilidad. Ahora, Paola, es muy curioso, en tu caso, tú eres economista, has trabajado en el sector bancario, en tu vida profesional, ahora estás en la parte académica. ¿Qué te llevó a hacer una especialización en la parte de sostenibilidad? ¿Cuál es ese vínculo entre esa parte económica, financiera con la sostenibilidad? Bueno, ahí tengo dos esquemas que se han ido uniendo en mi cabeza. Por un lado, economista, me especialicé mucho en producto en la banca, en la parte de colocación comercial, la rentabilidad, conocer el producto, cómo vender dinero, acciones, cómo llegar a colocar más dinero. Y por la parte personal, paralelamente, mi papi fue, para descanse, ingeniero civil, y él también fue alineándose al tema ambiental y colaborábamos todos. Mi esposo es lo mismo, ingeniero civil ambiental, en una, consultora. Él era consultor aprobado por el gobierno y firmaba los informes. Y yo hacía la parte económica. Entré con mi parte económica a involucrarme en este tema, entonces tenía que ir hasta la comunidad. En esa época, te estoy hablando 20 años atrás, no estaban todas las cifras levantadas. Tocaba ir a la comunidad, a la biblioteca de las comunidades y junto con los representantes empecé a ver ¿y cuántas mujeres trabajan aquí? ¿Y cuál es el impacto de este sector? ¿Por qué lado están? ¿Cómo les impacta el hecho de que tengan residuos? Y toda esta información. Eso a la comunidad, no a la empresa. No, a la comunidad. Okay. Por ahí empieza. Entonces, tengo estas dos aristas, como te decía, y en mi mente inquieta, como todos nosotros los académicos, empezaba a decir cómo puedo, mi propósito, lo que siempre le decimos a los alumnos, ¿no? Liderazgo con propósito, empiezas a manejar personas, a dar resultados, a crecer, a comprometerte más. La academia iba a la par de todo esto. Yo doy clases desde que me gradué de la universidad en diciembre, en abril ya estaba parada en un aula y estaba buscando cómo emparejar todo esto.
Y poco a poco, conociendo lo ambiental de mi papá, me di cuenta que ahí había algo más que solo lo ambiental, que fue como nace primero los conceptos del informe de Brundtland en los años 80, ¿no? Como no solo el impacto ambiental, sino qué otros impactos hay que estamos comprometiendo los recursos de las generaciones futuras. Y ahí encontré el match, César, de lograr conocer más. Conocía la parte económica, empecé a conocer la parte social y bueno, la ambiental que ya venía en la familia, dije, tengo que llevarlo a algo más formal. Y poco a poco, además me involucré con una consultora de una amiga ecuatoriana que vive en Nueva York, Sustainable Alliance, espectacular. Ella ha logrado algunas cosas interesantes y me enseñó y me abrió la óptica de que las empresas ecuatorianas, estoy hablando también hace 10 años, después 6 años, tenían que empezar a tener esta visión estratégica. Entonces dije, no, esto tiene ciencia. Y para yo poder enseñar o acompañar a las empresas, había que buscar el conocimiento. Y eso es lo que me lleva a formalizarlo. Ya tengo una especialidad que me permite, además, con la experiencia que tenemos aquí en la universidad. Acuérdate que en la universidad trabajamos con los ODS, tenemos asignaturas en el tronco común de grado y posgrado relacionadas a sostenibilidad. Entonces, mira, por todos lados, esto es el presente y lo que va a garantizar el futuro, tanto de nuestros hijos como familia, como de las organizaciones, como te decía, es lo único que va a garantizar que permanezcan en el tiempo. Perfecto, muy bien. Y dentro de esa temática también hablábamos, o mejor dicho, hay una tendencia, y ya se habla no solamente de estos conceptos, de la parte de ambiente, la parte social, la parte económica, sino ya se habla de las finanzas sostenibles. Y hablamos que en esas finanzas sostenibles ya hay reportes específicos del punto de vista de sostenibilidad. Cuéntanos un poco más qué son esas finanzas sostenibles y qué tan diferentes son de las finanzas tradicionales que conocemos. Bueno, eso también, como soy economista y acá en la parte de la universidad, pues también manejamos los temas financieros desde la Escuela de Negocios. Podemos ver que nuestros pensum y nuestras mallas tienen que ir evolucionando a lo que está pasando en el mercado. Y lo que está pasando en el mercado mundial, un poco más lento en el ecuatoriano, pero eso no nos exime de prepararnos, son las finanzas sostenibles. Generalmente cuando somos más junior, los chicos piensan que ser líder financiero es saber cómo utilizar recursos financieros, gastos, balances, y eso está muy bien. Es parte del oficio de un financiero. Pero quien va creciendo en el mundo financiero sabe que además tiene que saber qué hacer con los recursos excedentes. No solo tenerlos en una cuenta, porque el mercado de dinero es una opción, pero también hasta qué punto puedo tener ahí el dinero, ¿no? Por temas de rentabilidad. Y está el mercado de valores. Y el mercado de valores ha hecho un excelente trabajo a nivel mundial en el sentido de ir evolucionando con este tema de la sostenibilidad. Nacen los bonos verdes, que son bonos que apoyan iniciativas ambientales a nivel mundial. Acá hubo un buen intento y no lo logramos consolidar como país. Sin embargo, sí hay una presencia de bonos verdes en el Ecuador y luego vienen pues los bonos azules relacionados a iniciativas para apoyar los ecosistemas marítimos. Luego vienen los bonos naranja que van más con las industrias creativas y finalmente hasta los más interesantes porque ya relacionan con el tema social los bonos plateados, que son iniciativas para personas de la tercera edad. Como te decía, ya no solamente debo de ir a poner recursos al mercado de dinero. Yo, como organización, debo de pensar que puedo invertir en estos bonos. Además de tener una buena rentabilidad a largo plazo, estás colaborando con temas sociales, ambientales, que te ayudan a tu reputación, porque te suman a tus criterios ESG, porque cuando hablamos de desarrollo sostenible, hay muchas teorías de por medio que no vamos a hablarlas ahora, pero tenías los 3 ejes, económico, social y ambiental. Hoy los criterios ESG son los más conocidos, sumados con los TBL, pero te ayudan a que
también involucres a la gobernanza, a las decisiones empresariales. Dentro de esas están las financieras. Puedo llegar a tener iniciativas para emitir bonos de este tipo o invertir en estos bonos a nivel local o a nivel mundial. Entonces, allá vamos. El experto financiero tiene que contribuir con la estrategia de la organización desde su ámbito, y es procurar que en lo que estén invirtiendo aporte a la sostenibilidad de la organización y también a la marca como reputación. Todas estas iniciativas les va a ayudar en sus indicadores. Excelente, muy bien. Ahora, ¿cómo ves la evolución del estudiante? ¿El estudiante con respecto a estas temáticas es más afín, es más sensible o seguimos con una temática que probablemente no gusta mucho o que no es de interés del estudiante? ¿Cómo ves ahora, tú como docente también, tanto de grado como de posgrado, esa perspectiva del estudiante con respecto a la sostenibilidad? Acuérdate que la globalización no solo trae cosas negativas como muchos nos quieren vender, hay también cosas muy positivas, y es conocer las tendencias del mercado. Y ya no solo el europeo, que es un modelo para muchos temas relacionados a sostenibilidad. En América tenemos un buen ejemplo que es Chile. Chile tiene lo referente a normativas ESG, temas de sostenibilidad obligatorias dentro de las organizaciones. Chile no está lejos, está muy cerca y tenemos muy buenas relaciones comerciales. Si yo le quiero vender a Chile o le quiero vender a Alemania o le quiero vender a España, el comisariato al que le quiero vender me va a pedir mis sellos, me va a pedir mis certificaciones. Entonces ya no es algo ajeno. Yo soy parte de la cadena de valor. Si yo como país no tengo la normativa, que es lo que nos falta muchísimo en Ecuador para que estos temas surjan más, yo como parte de la cadena de valor, a quien le quiero vender me van a exigir. Y eso es cómo ha evolucionado el mercado ecuatoriano. Yo quiero vender al comisariato banana en Alemania, me va a decir, muéstrame tus compromisos, tus certificaciones y tus sellos. Entonces el interés por presiones externas, debo decirla, no internas, del estudiante ha ido creciendo. Ya tiene una actitud distinta, ya saben que es un ODS. Hace 15 años, cuando salió, 10 años, 2015, o cuando teníamos los ODM, más de los que estábamos involucrados en ese tema lo conocíamos, salvo cuando ya dieron el informe en el 2015 en las Naciones Unidas, como país, nos enteramos, muchos se enteraron de este tema. Pero hoy no, hoy es un tema que lo hablamos, lo conversamos con los alumnos, que lo conocen, que quieren dentro de los temas abordar en las asignaturas que les ayuden a prepararse frente a estos nuevos desafíos que en estos temas están surgiendo en el mundo empresarial. Ahora tú mencionaste, claro, cuando hay un interés comercial, porque tengo que vender o exportar mi producto a algún país en donde me lo exige, tiene que ser parte de la cadena de valor y obviamente es un efecto cascada. Pero, y por otro lado, tú dices la normativa local no ayuda, pero también a veces el tener normativa hace que las empresas lo hagan solamente por cumplir y no por un principio que en realidad generan un impacto. ¿Cómo manejar esa disyuntiva en hacer las cosas por cumplir o en realidad hacerlas convencido de que las acciones que va a realizar la empresa van a tener un impacto en la sostenibilidad y en el futuro que hablábamos al inicio? Es que mira, una de estas claves es el gobierno corporativo. Estas iniciativas, esta filosofía debe partir del gobierno corporativo. Por eso es que tú ves mucho que estamos preparando desde la UES, desde la Escuela de Negocios, en Educación Ejecutiva y en muchos otros lados encuentras muchos de estos temas de gobierno corporativo, en donde justamente uno de los temas que más abordamos son sostenibilidad. De tal manera que si nace la filosofía del ADN va más allá de una obligación. Obligaciones, por eso cuando hablas con empresarios que aún no están involucrados de lleno en esto, te dicen, oye, pero yo pago el IES, yo pago el SRI, doy mis vacaciones, cumplo todo lo de seguridad y salud ocupacional, yo ya estoy, yo soy responsable. No, tú tienes que ir más allá de eso y de verdad la clave es que debemos partir desde los accionistas, quienes toman decisiones para que esto se contagie de una manera que sea parte de la filosofía de la organización. Excelente. Y al inicio tú hablabas de tu experiencia con respecto a levantar esa información con las partes interesadas. Hoy las partes interesadas involucradas
que a veces son obviamente las que más necesitan o las más afectadas en función del entorno en que se encuentran. ¿Cuál es esa perspectiva actual de esas partes interesadas? ¿Es una exigencia o lo ven como un valor, lo ven como un beneficio? ¿Qué nos podrías tú comentar desde ese otro lado, que no es la empresa, sino son las partes interesadas, hablando de los grupos más vulnerables? Sí, justamente el tema, uno de los más neurálgicos de la sostenibilidad es la relación con los grupos de interés, los stakeholders, porque primero cuando inicias como empresa en estos temas, ves con qué grupo de interés puedes empezar iniciativas, ¿no? Si es con tus colaboradores y tu comunidad más cercana a la que le pudieras estar impactando mayormente. Generalmente, si no hay un tema político relacionado, César, es muy positiva cómo el grupo de interés comunidad adopta la política o los programas, mejor dicho, ya ejecutándose alrededor de ellos. Es excelente la adopción de esto como una cultura ya, una relación y el impacto positivo que podrías darle a la comunidad. El tema es cuando lo politizas, no solo en Ecuador, sino en la mayoría de América Latina, entonces pudieras tener ahí que si ya es una comunidad que hay de por medio política, podrías tener una experiencia negativa inicial que pudiera, como organización, tener una reacción adversa hacia temas de sostenibilidad, pero podrías iniciar demostrando a la comunidad con otros grupos de interés. De esa manera vas dando resultados. Por eso es importante no solo hacer, sino también comunicar. Y la parte de la comunicación en sostenibilidad es vital. No solo para obtener el sello, para que te den la certificación, porque muchos lo hacen y lo dejan en papel y se lo dan al supermercado en España, pero no hacen nada con el resto del grupo de interés. Y esto es un trabajo que nunca termina, que cada año tienes que ir mejorando, ir creando más programas, haciendo seguimiento, de tal manera que en realidad eres un multiplicador de esta filosofía. Excelente. Y justamente ahí va una otra pregunta, porque cuando uno está haciendo empresa, cuando uno tiene una organización, siempre busca el bien común, el beneficio, obviamente el beneficio a sus trabajadores, a la sociedad, al entorno, a los accionistas. Es lógico que así funcionan de manera natural las empresas. Pero a veces muchos dicen, no, yo ya estoy actuando de la forma, yo tengo mis programas hacia mis trabajadores, yo los cuido, yo los protejo, tiene los mejores beneficios, yo cuido la comunidad se ha desarrollado, cómo se ha venido desarrollando la empresa, hemos invertido en la educación, porque el entorno de los trabajadores es la educación, es la salud, y ya lo hacen, ¿sí? Pero muchos de pronto no lo informan y no lo comunican, o más que comunican o informan es no lo saben medir, porque ya es parte de su ADN, pero esa falta de medición no sensible, sino bien alineada a esos indicadores claves, yo creo que marcan la diferencia. Hay muchos que ya lo hacen y solamente tienen que saber comunicar, reportar. ¿Cuál es tu perspectiva con respecto a eso? Justamente lo que te mencionaba hace un momento, aunque tenías una opinión que emitiste, las políticas públicas pudieran ayudar a que nos ordenemos como organización casa adentro, de que todo lo que hagamos sepamos reportarlo bajo indicadores, hasta que esto sea tan común o normal dentro de la organización que pudieras cada vez ir mejorando. Y yo creo que si no hay política pública, por lo pronto en este sentido, en el Ecuador, por tantas necesidades en el eje económico que aún tenemos que cubrir, toca pues también desde los profesionales que somos nosotros, o como academia, relacionarnos con los gremios, con estos jóvenes empresarios, con estos digamos, empresarios que van naciendo, emprendedores, para irles de alguna manera, no solamente hablando de la teoría. Yo insisto que nos hemos en el Ecuador centrado mucho en la teoría. Hay que empezar a tener iniciativas de, no puedes ahora invertir en una certificación GRI, lo comprendo, pero necesitas saber qué podrías ir hoy
consolidando en un reporte, que veas cómo vas avanzando. Entonces, aparte que es una ventaja competitiva, el no hacerlo te puede quitar ventaja porque sabemos que se pueden reducir las oportunidades de vender, de exportar a otros entornos en donde lo exigen, en donde hay una exigencia. En algún momento, si llegas a exportar, vas a tener que entrar a este tema. Correcto. Muchísimas gracias, Paola. ¿Cuál mensaje te gustaría dejar a nuestra audiencia? Un mensaje final. Bueno, a nuestros estudiantes, emprendedores o como intraemprendedores dentro de las organizaciones, no esperemos que hagan por nosotros. Hay un mensaje muy interesante de nuestro canciller que dice, no nos rindamos, apostemos con el Ecuador, hagámoslo nosotros desde cada ámbito. Si estoy dentro de una organización, yo puedo empezar a crear iniciativas, primero dentro de mi área y luego puedo contagiar al resto de la organización. Seamos multiplicadores, pasemos del conocimiento a la práctica para que si todas las organizaciones ayudamos, podemos ayudar no solo a que cumplamos los ODS al 2030, ya el 2030 está por llegar, es ir más allá. Esto no es una moda, yo insisto con este tema, es algo que tenemos que vivirlo desde la empresa, medir mis impactos, ver cómo me va con mis grupos de interés y cómo puedo contribuir. Así que seamos parte de esta filosofía. Muchísimas gracias, Paola, por poder compartirnos esta sesión. Pues ha sido un gusto tenerte aquí, nuestra directora académica de la Facultad de Posgrado, profesora y muy alineada a los temas de sostenibilidad. Muchísimas gracias. Gracias a todos. No te pierdas ningún episodio y suscríbete hoy mismo a Business Journey.